Bueno, voy a hacer una revisión rápida del problema 3. Vamos a primero anotar algunos detalles del circuito que tenemos aquí. Vemos que tiene una fuente de corriente de 6 amperes con una resistencia en paralelo de 2 ohms. Y vemos también que hay una fuente de corriente de 3 amperes con una resistencia de 5 ohms. Se podría hacer la reducción de estas dos, eh, tanto de esta fuente de corriente con esta resistencia en paralelo, como de esta que está aquí arriba. Se podría hacer todo en el mismo paso, pero lo voy a hacer paso a paso para que se vea a detalle cómo fuimos reduciendo este circuito y cómo fuimos haciendo las transformaciones. Bueno, como primer paso, encerré aquí lo que es la fuente de corriente con su resistencia en paralelo. Entonces esta la voy a cambiar por una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Y bueno, aquí en esta parte del problema vemos que ya nada más queda la fuente de corriente con la resistencia en paralelo. Aquí ya nada más lo único que queda hacer es cambiarla por una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Aquí les repito, hay que tener cuidado con hacia dónde está apuntando esta fuente de corriente. Esta flecha es la que nos va a dar el sentido en el que debe de ir la polaridad de nuestra fuente de voltaje. Entonces, al momento de sustituir esta parte de aquí por lo que le corresponde, quedaría una fuente de 15 volts con una resistencia en serie de 5 ohms. Entonces, aquí había muchas maneras de hacerle. A mí una manera de resolver este problema que se me ocurre es aplicar aquí ya en esta parte la ley de voltaje de Kirchhoff. Si se fijan, originalmente en el problema me pide encontrar esta corriente IX que atraviesa por esta resistencia de 4 ohms. Entonces vemos que aquí ya llegué a un circuito donde solamente hay una malla. Entonces la corriente a través de todos estos elementos va a ser pues la misma. Y bueno, aplicando esa ley de voltajes de Kirchhoff, yo voy a tener estas ecuaciones. Bueno, quizá no se alcanzan a apreciar muy bien, pero si ustedes las hacen y resuelven para la corriente, debe de quedar una corriente de 0.63 amperes. Otra cosa que se pudo haber hecho aquí es la siguiente. Bueno, si recuerdan, en problemas anteriores, yo les hago la sugerencia de que si todo está en paralelo o todo está en serie, los elementos se pueden reordenar. Entonces aquí lo que pudieran haber hecho también es a lo mejor, bueno, pues esta fuente de voltaje la intercambio con esta resistencia. Y también esta fuente de voltaje de acá, de alguna manera la muevo hacia acá para que todas las fuentes de voltaje queden juntas. Y también todas las resistencias queden juntas. Entonces al final, si hubieran seguido ese procedimiento, al final solo les iba a quedar una fuente de voltaje con una resistencia en serie con esa fuente. Y solamente hubiera quedado igualmente una malla y hubieran llegado exactamente al mismo resultado de 0.63 amperes.